A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, para mí es una enorme satisfacción presentar ante ustedes a nuestra invitada, Ana Cristina Vera. Ella es abogada de profesión, activista, ciudadana por los derechos humanos y civiles perteneciente a la Coalición de Mujeres Ecuatorianas, luchadora por la causa feminista, de ahí que me acuerdo mucho de Matilde Hidalgo, nuestra insigne lojana, que en 1918 inició la lucha por los derechos civiles de la mujer. Ana Cristina, vuelvo a decir, es un gusto tenerte con nosotros para conversar sobre el tema salud sexual y reproductiva. Salud sexual y reproductiva es un enfoque desarrollado por las Naciones Unidas hace bastante rato, adaptado a nuestro país, pero que ha desatado una serie de polémicas. Vamos a hablar también de tu organización y vamos a hablar también de los caminos que conducirían a resolver estos agudos problemas que ha desatado la lucha por los derechos de la mujer y la lucha por los derechos de los grupos LGBTI. En principio nosotros en todos los programas introducimos los programas diciendo rápidamente los aspectos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Salud Intercultural y financiado, ciertamente, porque sin financiamiento no hay nada, todo se queda en palabras. Entonces, en esta parte decimos que el Sistema Nacional de Salud Intercultural tiene un principio general, una filosofía que consiste en pensar en el mundo y actuar desde el Ecuador, luego los principios, el marco constitucional y legal, en lo cual eres experta. Luego viene el modelo oficial de salud y frente al modelo oficial de salud, el modelo alternativo, popular, en donde hacemos mucho énfasis a la participación de la ciudadanía. A continuación, el paquete de servicios. Este paquete de servicios es ambicioso realmente y en teoría abarca 10 programas. Uno de ellos es precisamente la salud sexual y reproductiva, a la que nos vamos a referir luego. Los instrumentos para la gestión, es decir, cómo tenemos que planificar, cómo tenemos que ejecutar, gestionar y revisar todo lo hecho a fin de que completemos ese círculo virtuoso del mejoramiento continuo en la administración de salud. Luego hay un aspecto que nos comunica con el desarrollo de modo general y que se relaciona con la lucha frontal contra la pobreza, el crecimiento de la producción, la equidad social y la protección de la naturaleza y el ambiente para las actuales y futuras generaciones.
Luego, los aspectos relacionados con el financiamiento, porque nada es gratis. Y finalmente, las instituciones que hacen salud, sobre todo Ministerio de Salud Pública y Seguro Social Ecuatoriano. Dicho esto, te damos la más cordial bienvenida, Ana Cristina, y comencemos por lo primero. Hablemos de tu organización, la visión, la misión, ¿no es cierto?, el trabajo que ustedes se proponen, las metas. Por favor, muchas gracias, Walter, por invitarnos. Para nosotras es un orgullo estar aquí en este programa y poder contar un poco de lo que nosotras hacemos y de cuál es nuestra lucha también, ¿no? Yo soy como integrante de la Coalición Nacional de Mujeres. La Coalición Nacional de Mujeres es una plataforma que congrega a varias organizaciones a nivel nacional de mujeres, ¿no? Yo pertenezco también a otra organización que se llama Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna. Y como Surcuna somos parte de la Coalición de Mujeres. La Coalición de Mujeres trabaja fuertemente en todos los ámbitos de incidencia, tanto nacional o internacional, para el avance de los derechos humanos de las mujeres y de las poblaciones LGTBI. Entonces, lo que hacemos a nivel nacional es todo un tema de incidencia en leyes, hacemos también todo un tema de capacitación a operadores de justicia, todo un tema de implementación de estas normas, dependiendo de la organización a la que nos refiramos, todo un tema también de trabajo específico con las mujeres populares, de promoción de la salud, llevar, si quieres, también todas estas cosas que se hacen al territorio concreto, ¿no? Y a la vez también hacemos todo un tema de incidencia internacional, es decir, presentamos informes sombras a los comités de derechos humanos, informando un poco qué es lo que ha hecho el Estado, qué es lo que se necesita mejorar, cómo se tiene que hacer esa mejora. Y también presentamos casos tanto nacionalmente como internacionalmente, ¿no? Litigamos casos en defensa de los derechos humanos de las mujeres, tanto casos penales en este momento, como litigamos también algunos casos colectivos o individuales que nos parece que pueden generar precedentes interesantes, ¿no? Por ejemplo, te cuento, últimamente hemos litigado, por ejemplo, algunos casos de mujeres devengantes de becas en el Ministerio de Salud Pública, a las cuales no se les consideró el hecho de ser madres, el hecho de tener niños pequeños para asignar las plazas, ¿no? Entonces hemos hecho estos litigios justamente para que ellas sean reubicadas en un lugar donde puedan además mantener su rol maternal, estar cerca de la familia, y así hacemos algunos litigios que consideramos estratégicos justamente para garantizar los derechos humanos de las mujeres en general, ¿no? Entonces la coalición trabaja, como yo te decía, desde muchos frentes, en varias ciudades, porque somos distintas organizaciones aliadas justamente para que nuestro espacio pueda tener para que nuestro trabajo pueda tener un mayor impacto. Ana Cristina, ese trabajo interesantísimo y trascendente que realizan ustedes se vincula también con el trabajo de los gobiernos seccionales, por ejemplo, con los municipios, con las prefecturas, en fin, con las comunidades. Claro, locales. El trabajo que hace la coalición lo hace a partir de las organizaciones que la conforman, si quieres. Nosotras somos como la gran plataforma de incidencia. Ahora, por ejemplo, muchas de las organizaciones con las que trabajamos hacen trabajo local y municipal. Por ejemplo, en Tungurahua hubo todo un proceso de implementación que se hizo con el GAT para implementar las rutas de atención a la violencia de género, porque Tungurahua es una de las provincias donde los niveles de violencia de género son los más altos en el país, ¿no? Y ahí se trabajó conjuntamente con el municipio, con el Consejo de la Judicatura y con las organizaciones de mujeres locales y con una organización que se llama Democracia, que es de aquí de Quito, justamente en el trabajo de implementación de estas rutas. También, por ejemplo, existe trabajo con GATS y con mujeres comunitarias, por ejemplo, en Sucumbíos. Ahí está trabajando una organización que se llama Luna Creciente, con la Federación de Mujeres de Sucumbíos, en todo un tema de promotoras de la salud. Tenemos también, Luna Creciente también trabaja en San Lorenzo, en temas igual de promotoras de la salud con las mujeres, de las asociaciones de mujeres negras, de otras asociaciones de concheras. Trabaja también en Cayambe con las mujeres indígenas, y en Cayambe y en Saraguro también tienen todo un trabajo con los gobiernos municipales. Estimulante, estimulante. Ahora vamos a los problemas que aparecen, ¿no es cierto?, sobre todo en las redes sociales. La salud sexual y reproductiva es un enfoque desarrollado, como decíamos, por las Naciones Unidas, adoptado y adaptado en el Ecuador por el Ministerio de Salud, por las organizaciones que defienden los derechos de la mujer, los derechos humanos, independientemente del sexo o género de las personas, ¿no? Salud reproductiva. Sin embargo, de esto ha desatado una enorme polémica que se la deja sentir sobre todo en las redes sociales. Y ha habido movimientos
extraños realmente que confunden a la opinión pública. Háblanos de esto, estimada Ana Cristina, sobre la salud sexual y reproductiva, el enfoque que ustedes tienen sobre esto, porque es visto, ¿no es cierto?, que ustedes son unas organizaciones muy serias realmente, que no están distorsionando la realidad, sino que trabajan en el terreno para ser consecuentes con lo que dicen, ¿no? Claro, Walter, nosotras cuando hablamos de salud sexual y reproductiva hablamos también de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque creemos que son dos ámbitos que se conjugan. La salud sexual y reproductiva implica tanto el máximo estado de bienestar posible que se pueda generar a una persona en el ejercicio de su vida sexual como en el ejercicio de su reproducción. Y además implica la posibilidad de ejercicio de un montón de derechos, como el derecho a elegir cuándo quiero reproducirme, con quién, qué momento, cuántos hijos e hijas, en qué espacios, ¿no? Pero también involucra el derecho a tener una vida sexual libre de coerción, libre de violencia, sin discriminación, y además que no implique necesariamente la reproducción, una vida sexual placentera, ¿no? Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva hablamos de algo mucho más amplio, incluso del ámbito del coito, ¿no? Que es a veces a lo que se lo reduce, ¿no? A la relación entre un hombre y una mujer, una relación penetrativa. Cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de una forma amplia, estamos hablando de una relación sensible con el mundo, ¿no? Y cuando hablamos de salud sexual y salud reproductiva, hablamos justamente de cómo se pueden garantizar derechos para el ejercicio de esta relación con el mundo de una forma sana, adecuada y segura. Está claro esto. ¿Por qué surgen estas polémicas? Claro, el tema es que el tema de salud sexual y de salud reproductiva trae consigo también varios otros derechos. Entre esos, por ejemplo, me parece a mí uno de los fundamentales es la posibilidad de que las personas y las parejas planifiquen su familia. Y ahí hay un primer problema. Y tiene que ver con creencias personales, morales de muchos grupos que consideran que esta no es una decisión que tienen que tomar las personas, sino que es una decisión que depende, si quieres, de un poder superior. Un poco se reduce al tema de la frase, los hijos que Dios mande, ¿no? Entonces hay gente que se opone de alguna forma a todo lo que tiene que ver incluso con el uso de tecnologías anticonceptivas, porque consideran que eso es ir contra un mandato divino. Y realmente eso es una mala interpretación de lo que está diciendo Dios, porque a mí me parece que es importante mirar que la salud sexual y reproductiva no solamente es un derecho, sino que es necesaria también para mantener un mundo más justo, más equitativo, como tú decías, ¿no? Y creo que es importante reflexionar también en cómo estos discursos generan una serie de brechas y problemas en el acceso concreto de las mujeres y las personas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas, se puede mirar que las personas que menos decisiones pueden tomar sobre su vida sexual y su vida reproductiva son las mujeres más empobrecidas, con menores niveles de educación, de pueblos y nacionalidades indígenas. Y esto te lo dicen las cifras, tanto en las cifras de fecundidad, por ejemplo, deseada versus fecundidad realmente ocurrida, como en las cifras de acceso a anticonceptivos, de información sobre anticonceptivos. Y todo esto tiene que ver con cómo la sociedad maneja estos temas y el tipo de tabús que va construyendo, porque mucha de la gente que no accede únicamente porque no conozca o porque tiene una limitación económica, sino también porque hay una serie de prejuicios, ¿no? Por ejemplo, se cree que sobre los anticonceptivos se ha generado una serie de mitos que no son adecuados. Por ejemplo, se cree que son bombas hormonales que te pueden hacer daño, se cree que van a dejarte infértil a largo plazo, se cree que no todo el mundo puede usarlos, y por supuesto que hay criterios de elegibilidad. Por eso lo adecuado cuando uno está pensando en un tema de prevenir la reproducción, de tener una vida sexual sin tener hijos todavía, es importante ir a un profesional de la salud que pueda guiarte de acuerdo a estos criterios de elegibilidad. Pero me parece que detrás de todo esto hay realmente algunas concepciones morales, incluso filosóficas y religiosas, sobre cómo se tiene que vivir la vida sexual y sobre la vida sexual como un acto netamente reproductivo. Cuando la idea de esta salud sexual y reproductiva y la idea de los derechos reproductivos y sexuales también es lograr de alguna manera potenciar otro entendimiento de la sexualidad como una forma de relación humana, que va más allá de lo que yo te decía del coito, pero que a veces incluye dentro de las parejas esta posibilidad de estas relaciones coitales también placenteras, ¿no? Y de una forma de relacionarse en el placer, en la sexualidad, en el encuentro con el otro. Y me parece que eso es un poco lo que también... Esto último yo creo que nos permite
entrar a otro término, a otra categoría que se debate con mucha elocuencia, con mucho afán. Es la ideología de género. Tiene diferentes enfoques. Hablemos de esta categoría en los aspectos conceptuales y en los aspectos prácticos, ¿no es cierto? Claro. En realidad, la ideología de género es un concepto que se han inventado muchos grupos que nosotros les llamamos antiderechos, porque en realidad son grupos que lo que hacen es intentar imponer sus creencias personales a partir de tergiversar determinadas verdades o de determinadas certezas, usando el miedo de alguna forma y usando la mentira para que la gente, a partir de estos sentimientos, actúe de una determinada manera. La ideología de género no es algo que exista como un concepto real. Lo que existe es el enfoque de género. El enfoque de género lo que plantea es la necesidad de reconocer las diferencias existentes entre hombres, mujeres y personas diversas, y al reconocer esas diferencias lo que pretende es de alguna manera cerrar las brechas para lograr que realmente todas las personas podamos ejercer los derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido es que es un enfoque importante. El enfoque de género nos permite reconocer por qué es diferente ser hombre de ser mujer. Y por qué esta diferencia concreta que existe, que puede ser incluso biológica, lo que ha implicado es desigualdad al momento de ejercer los derechos, al momento de intentar vivir la vida incluso, ¿no? Y por qué esa desigualdad tiene que ser vista desde ahí para poder ser corregida desde ahí. Por eso es que el enfoque de género plantea una serie de medidas diversas justamente para intentar corregir estas brechas. Ahora, el enfoque de género, además existe la teoría de género, que es todo un ámbito académico dentro de las ciencias sociales sobre todo, que se ha dedicado a estudiar justamente estas desigualdades y la construcción de roles, de estereotipos, y cómo esta construcción de roles, de estereotipos, de formas de actuar, de formas de mirar, influye en cómo la sociedad trata a hombres, a mujeres, a personas diversas. Y ha hecho estos estudios alrededor de todo el mundo en distintas culturas, justamente para demostrar que no todo lo que nosotros creemos que es natural, sino que hay cosas que son parte de una construcción social también, ¿no? Por ejemplo, cómo tiene que comportarse una niña en esta cultura no es igual a cómo tiene que comportarse una niña en la India. Y la construcción, lo que dice justamente esa teoría de género, es que existe una construcción social que es el género como construcción que tiene que ver con todo lo que se espera de una persona por su sexo, ¿me entiendes? O sea, cómo tiene que ser una mujer o cómo tiene que ser un hombre. Lo que hace la ideología de género, con esto termino, es de alguna manera tergiversar ese concepto. Y lo que quieren plantear es que lo que nosotros planteamos es que cada persona puede un poco así decidir qué es. Y lo que realmente estamos planteando no es eso, sino que hay una serie de construcciones sociales sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Algunas están bien y otras, en cambio, pueden ser dañinas y perjudiciales para la sociedad, como el tema de la violencia, ¿entiendes? Creer que la violencia de género es algo natural. Esa es una creencia dañina que tiene que ser deconstruida y que parte justamente de una forma de vivir socialmente el género. Ana Cristina, estoy gratamente impresionado de la precisión de tus definiciones respecto de esto, y yo creo que el público se va a beneficiar, obviamente, de conocer estos puntos de vista, estas definiciones, conceptualizaciones. Y yo creo que lo has hecho también, que implica, ¿no es cierto?, que tienes un diagnóstico claro respecto de lo que está ocurriendo, de este fenómeno, y teniendo el diagnóstico, en medicina se dice, tiene el 50% de la solución. Hablemos de las soluciones en este momento, de los aspectos relacionados con la solución en el sector educativo, en la salud y particularmente, dada tu especialidad, en el campo del derecho. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que es muy importante, en primer lugar, comenzar a desmitificar todos los mitos que se han construido. Porque las campañas que se han montado en contra de la salud sexual y reproductiva, hablando de ideología de género, han sido campañas que han llegado a un montón de la gente. Entonces, lo primero es importante es comenzar a deconstruir esos conceptos y que la gente entienda qué es lo que concretamente se está haciendo. Por ejemplo, ¿para qué sirve un plan de salud sexual y reproductiva?
Sirve específicamente para que la gente pueda tener acceso a determinadas prestaciones en salud que le permitan beneficiarse. No implica, por ejemplo, lo que ellos dicen, por ejemplo, una puerta abierta al aborto. No es cierto. ¿Me entiendes? Que entienda la gente concretamente qué significa el aborto, qué es el género. Eso me parece que puede ser una primera solución. O sea, trabajar en todo un tema de educación para que la gente, y todo un tema de campañas también comunicacionales para que la gente entienda lo que realmente estamos diciendo. Correcto. Lo segundo que yo creo que es importante es que se tenga claridad de que estos grupos de alguna manera lo que están tendiendo es a intentar conservar una forma de vida que a mí me parece que pasa también por mantener el status quo, no solamente en el sentido moral, sino económico y político. Entonces creo que es importante también mostrarle a la gente ese lado, ¿no? Quiénes son y cuáles son los intereses concretos que les llevan a plantearse estas luchas, que no tiene que ver únicamente con una lucha moral, porque la gente está muy bien que tenga la creencia que tenga y que la defienda. Pero además, lo otro que yo creo es que se tiene que lograr un entendimiento de la población, pero también, si quieres, de los asambleístas, de las personas que toman las decisiones, de la importancia de comprender que las leyes tienen que ser lo más plurales posibles en estados democráticos. Porque la pluralidad legal implica, por un lado, que cada persona va a poder actuar según sus creencias, ¿no? Porque todas las creencias están protegidas en esa pluralidad jurídica. Y que no se obliga a nadie a hacer nada, pero se permite además a todas las personas actuar de acuerdo a la libertad. Por eso son leyes mucho más amplias, leyes más libres que permiten que la gente de alguna manera tome las decisiones. Y lo cuarto que yo creo es que no se debería tolerar, ni de forma legal, ni de forma social, las manifestaciones de odio que hemos visto visibilizadas también. Y me refiero específicamente, por ejemplo, a las manifestaciones de odio contra la población LGTBI y a todo lo que ha sucedido posteriormente a estas manifestaciones de odio. Por ejemplo, han habido ataques a varias personas de LGTBI por considerarlos pervertidos, algunos únicamente han sido ataques, si quieres, en la calle, que tienen que ver con interpelar, otros han sido ataques más fuertes ya de agresiones. Hay un compañero trans que fue agredido de una organización social justamente por su identidad de género, ¿no? Le gritaban trans y le golpearon. Hay una denuncia presentada en fiscalía. Esperamos que, por ejemplo, no haya tolerancia con este tipo de delitos de odio. Nos enfrentamos también, por ejemplo, al caso de Samuel Chambers, un muchacho que también fue asesinado en el marco de toda esta campaña. No se sabe bien por qué ni cuál fue el móvil, pero que tenía que ver justamente con la forma de vida que él tenía, que era una forma de vida diferente al del resto, ¿no? Era una persona que se vestía muy libremente, que hacía su propia ropa, animalista, que creía en otra forma de vivir, ¿no? Y también tenemos el caso, por ejemplo, de los chicos que presentaron el juicio, que es Cayetana Salao, y el Iván y también Nua, ¿no? Que se sienten justamente ofendidos por las manifestaciones de odio diversos que han recibido tanto a sus perfiles de redes sociales como por otros espacios. Entonces yo creo que aquí hay un llamado para todos. Por un lado, para el Estado, para que tome las medidas pertinentes para proteger y evitar que estas cosas sigan sucediendo. Por otro lado, a la sociedad para que también muestre una tolerancia cero y pueda tomar postura frente a esto y decir, no aceptamos el odio de ningún lugar, ¿me entiendes? Porque la gente, todos y todas merecemos vivir una vida libre de violencia y justamente esa es la sociedad que queremos construir, ¿no? Ana Cristina, en el derecho, porque el tiempo corre en televisión y corre rápido. Veamos un punto crucial ciertamente en esto. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? ¿Qué hace el Estado? Hace pocos días, horas digamos, se ha aprobado una ley de defensa contra la violencia hacia las mujeres. ¿Qué nos puedes decir de esta ley? ¿En qué medida aporta realmente a la lucha que ustedes están realizando? ¿O en qué medida realmente eso para la lucha, la neutraliza? Háblanos, por favor. Bueno, verás, para nosotras, la ley de violencias que se acaba de aprobar en la Asamblea, y se aprobó el sábado y se reconsideró el día de ayer, sí es un hito importante de avance en materia de derechos de las mujeres. Esta es una ley que las organizaciones sociales hemos venido trabajando por más de 5 años. El año pasado, la misma coalición de mujeres reunió más de 8,000 firmas para lograr que la ley entrara por propuesta popular, ¿no?
No se logró porque los tiempos fueron cortos y no se lograron recoger todas las firmas. Sin embargo, vemos con buenos ojos que se haya aprobado una ley. No obstante, Walter, yo creo que es importante decirle a todas las compañeras y a los compañeros que no es suficiente. O sea, que una ley como letra muerta no es suficiente para nosotras, y por eso ahora la lucha está por mirar cómo se implementa, pero también por reconocer cuáles son los vacíos existentes en esta ley y también modificarla cuando sea necesario. Perfecto, Creemos Ana que como un Cristina. primer paso es importante porque es una ley de prevención sobre todo, y orientada más que a sancionar, a lograr prevenir este tipo de comportamientos, ¿no? Excelente. Ahora creo que el presupuesto que le pongan, que la voluntad política que haya para la implementación son las que van a decir realmente si este proceso valió la pena o no. Ana Cristina, antes de terminar nuestra entrevista contigo, hemos hecho un comentario que pensamos puede resumir la situación. Perfecto. Hemos visto con mucha preocupación la polémica en torno a este importante y delicado tema. Nuestra preocupación tiene que ver con el nivel de tergiversación de las categorías relativas al tema por parte de una organización muy extraña denominada Citizen Go. Nos referimos en primer lugar a la salud sexual y reproductiva, que es calificada por esta organización como un eufemismo para legalizar el aborto, propiciar la disolución de la familia y fomentar la prostitución. El segundo concepto es la ideología de género. Según Citizen Go, es otro eufemismo que concibe el sexo como construcción social y no como una condición biológica. Nos llama profundamente la atención estos dos distorsionados conceptos, porque todos los seres humanos en su larga evolución de 4 millones de años somos fundamentalmente una construcción biológica y social. Frente a estas posturas, sin duda erradas, están otras que en forma seria y constructiva hacen aportes sustantivos a la sociedad ecuatoriana, como es el caso de tu organización, el caso de la Plataforma por la Salud y la Vida, que en su 6º congreso efectuado entre el 16 y 17 de noviembre de este año, denominado Plutarco Naranjo Vargas, expresa en su declaración final lo siguiente: exhortar a todo nivel gubernamental la observación de los principios constitucionales del interés superior del niño, no discriminación y participación, y establecer como prioridad nacional las políticas, servicios y presupuestos para erradicación de toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, la superación de la desnutrición crónica, el embarazo en adolescentes, el embarazo infantil, las políticas de salud mental para combatir el suicidio en adolescentes, el respeto por los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de acceso a los servicios de salud integral, la despenalización del aborto en casos de violación y la lucha contra el alcoholismo y las drogas. Exigir que se legalice el aborto en todos los casos de violación, acogiendo las recomendaciones de 5 comités expertos de Naciones Unidas, y rechazar su criminalización en el sistema de salud público y privado. Exigir que se cumpla con la obligación de observar el secreto profesional y el derecho a la confidencialidad, y que se archiven todos los juicios penales abiertos en contra de mujeres que solicitaron atención por abortos en curso. Con esto quiero decirles, amigos televidentes, se trata de organizaciones serias que no confunden, que construyen la salud pública en el Ecuador. Le agradecemos a Ana Cristina y a ustedes por su atención. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,